Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. En el día de hoy tenemos el episodio más musical que hemos hecho hasta el momento y dedicado también al instrumento nacional de Guatemala, la marimba. Me acompaña el señor Lester, una personalidad aquí en Guatemala en el mundo de la marimba y de la música. Bienvenido, señor Lester. Muchas gracias, Paulino, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Un gusto, muchísimas gracias por aceptar la invitación en el día de hoy. Como comentaba, es un episodio un poco musical porque vamos a hablar sobre todo de la marimba en el día de hoy. Y es que, ya para entrar en el tema, me gustaría saber por qué la marimba es tan importante aquí en Guatemala. Tenemos que hacer un poquito de antecedentes y yo parto de los principios antropológicos y organológicos de la marimba y desde el punto de vista de la organología, es decir, la ciencia que estudia los instrumentos musicales, vamos a buscar el principio que da origen a instrumentos como la marimba, el balafón, el roneatec en Asia. Hay instrumentos de la misma familiaridad, pero no todos son marimbas. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, la trompeta, su principio organológico es regresando en el tiempo a la prehistoria o a la historia, es el cuerno de un animal, ¿verdad? A partir de ahí se evoluciona el instrumento hasta la trompeta, el trombón, los instrumentos de viento metal que hoy conocemos. De la misma manera puedo hablar del violín, por ejemplo. Los instrumentos de cuerdas provienen del pulsar la cuerda de un arco de caza. Quizá cuando accidentalmente alguien disparó una flecha y ¡toing!, ¿verdad? Entonces se pone a experimentar con los sonidos, etcétera, ¿verdad? Los instrumentos de percusión en general, el tambor, los timbales, etcétera, pues el golpeteo de un tronco de árbol que hasta la fecha en algunos países, especialmente de África, todavía se accionan, ¿verdad? Para mensajes a larga distancia, etcétera, ¿verdad? Entonces, el principio organológico de la marimba es el concepto de agrupación de tablillas, es decir, cuando pues el ser humano, y ahí entra el mundo, el ámbito antropológico, ¿verdad? Porque los instrumentos musicales evolucionan de la mano del hombre, ¿verdad? Imposible que se crean a sí mismos. Entonces, cuando una persona X dispone unas tablillas o placas de piedra o placas de metal en sucesión y un cierto orden, por supuesto, tanto de tamaño como de altura musical. ¿Cuál es el referente más antiguo del concepto de agrupación de tablillas? Hasta la fecha lo encontramos en Vietnam, ¿verdad? Con el descubrimiento de unos litófonos, o sea, placas de piedra, que cada uno tiene entre 11 y 21 piezas, ¿verdad? Y son golpeadas con mazos de madera y entonces tienen un sonido cristalino. Ese es digamos, el antecedente más antiguo de ese principio. Suponemos que entonces, tienen una antigüedad entre 3.500 y 5.000 años de antigüedad. Los de Vietnam. Los de Vietnam, ¿verdad? Pero alrededor han surgido una serie de, llamémosle, derivados de ese concepto, como el roneatec que había mencionado, que es el instrumento, digamos, nacional de Tailandia y de Camboya, o una cantidad de instrumentos desarrollados en Indonesia, como el sarong, el demón, en fin, una serie de instrumentos que todos estos están en mi libro. Ese concepto es llevado por los indonesios hasta Madagascar. La isla de Madagascar tiene una particularidad cuya población no es realmente negra, digamos, como la del continente, a pesar de la cercanía, ¿verdad?, entre la isla y el continente. La población es de origen malayo-polinesio. Su lengua es de origen malayo-polinesio, lo que evidencia el ascendente, digamos, de Indonesia o de Polinesia en la cultura, digamos, de Madagascar. Ahí surge un instrumento derivado de tablillas que es el quilangay.
según mi hipótesis, de la isla salta al continente africano, la costa inmediata es Mozambique, y ahí surgen otros instrumentos derivados, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, la mbila, que es el instrumento nacional de Mozambique, la balimba, el macuilu. Posteriormente, a través de los ríos, no había carreteras en aquellos tiempos, el concepto se desplaza hacia la región de Guinea, en donde vamos a encontrar otra gran cantidad de instrumentos derivados del concepto de agrupación de tablillas. Hasta ahí no hemos mencionado marimba. Claro. Y este episodio está siendo grabado en las instalaciones de la Armería Fotográfica, una tienda de fotografía, vídeo, iluminación y accesorios donde también puedes encontrar estudios de fotografía y grabación como este, de grabación de podcast. Si tú eres creador de contenido o quieres serlo, aquí es tu sitio, porque aquí siempre están apoyando el talento y la creación de contenido en Guatemala. El surgimiento de estos instrumentos que son parecidos entre sí, ¿Cómo no? ¿están relacionados o fueron independientes? Bueno, no cabe duda que hay un principio que los une a todos, sí. Un principio que es un común denominador, que es precisamente por eso yo busqué el principio que daba origen, ¿verdad? El que daba la génesis. Son parecidos, tienen algunos los mismos elementos. Por ejemplo, en el caso del balafón, que su nombre correcto es mbala. Mbala, como algunos países fueron conquistados por los franceses, le pusieron el apellido Fon, que significa sonido del mbala. Este instrumento va a tener 3 elementos. Primero, la tecla que emite el sonido, pero no es suficiente. Va a necesitar un elemento que es el amplificador, ¿verdad? Es lo que llamamos el resonador. Y normalmente ahí en esa parte de África, al sur del Sáhara, hay, son unas jícaras esféricas. Entonces, las jícaras son como unas calabazas, como ¿no? Las calabazas, pero redondas en este caso, redondas, de manera que no se pueden alinear como están los resonadores de la marimba en Guatemala, sino por la panza, digamos, la panza de la esfera, tienen que ubicarse de manera alterna. Bueno, el asunto es de que luego vino ese cruel tráfico de esclavos y aquí hay que salir al paso de un pensamiento que es muy común. Entonces, la marimba fue traída por los africanos. Recordemos que los africanos fueron traídos en calidad de esclavos. Aquí Guatemala directamente, América en general. América, especialmente a 2 vertientes, uno a el reino de Guatemala, que abarcaba desde el sur de México, el estado actual de Chiapas, etcétera, hasta Costa Rica, era el reino de Guatemala en esa época, que tardó como 300 años con esa división política. Por un lado hacia, llamémosle Mesoamérica, y por el otro lado hacia una región entre el sur de Colombia y el norte de Ecuador, en donde también encontramos marimbas, pero de otro tipo, marimbas de chonta. Entonces, el concepto llegó a estas tierras. No, es imposible que los esclavos hubiesen traído, pues, venían en andrajos, era imposible que trajeran algún instrumento, algún objeto, etcétera, todo lo traían en la cabeza. En la cabeza, de manera cultural, y de ahí que los grandes aportes de África en América es gracias a ese traslado de valores, ¿verdad? No de objetos físicos, sino de valores, y posiblemente aquí en combinación con, digamos, sociedades locales, pues recrearon algunas cosas, pero con modificaciones, porque posiblemente los mismos materiales no coincidían de un continente a otro. Hay un dato muy importante, la llegada de, el conquistador en Guatemala se reconoce a Pedro de Alvarado y precisamente fue nombrado capitán general, y vamos a regresar al año 1527. 1524 comenzaron las actividades bélicas, pero estamos en el 1527. Pedro de Alvarado solicita a Sevilla que le autoricen 600 esclavos para traerlos a Guatemala, ¿verdad? Suena cruel, pero eso ocurrió. Entonces, de esos 600,
100 fueron llevados a la ciudad de Chichicastenango, que creo que ya conoces, una vía indígena muy, muy interesante, pero lo que poco se sabe es que ahí habían minas de plata, ¿verdad? Entonces llevaron 100 a trabajar a las minas de plata. Obviamente esa convivencia con la población local mayaquiche, ¿verdad? Recuérdate que en Chichicastenango fue encontrado el Popol Vuh, ese libro sagrado de los quichés. Entonces, de esa convivencia surge, y esa interrelación, intercambio de valores, surge la marimba de Tecomates. La marimba de Tecomates va a ser la marimba primitiva y posiblemente ya la conoces. Esa sí es de jícaras. Sí, ¿verdad? la he visto en Chichi la he visto. Y es totalmente, digamos, llamémosle que es la más primitiva, ¿verdad? Por lo tanto, la marimba aquí en Guatemala surge en Chichicastenango por el intercambio, digamos, entre la población que venía de África y los locales. Y además, porque es en Chichicastenango en donde todavía sobrevive, a pesar digamos, es yo le llamo una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Pero ahí se ha mantenido. La marimba sí primitiva. La marimba de Tecomates. Yo he visto que incluso hay casas que se la fabrican ellos mismos. Por supuesto. Sí, lo he visto eso en Chichicastenango. Es completamente artesanal, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no fue traída de África? Porque los instrumentos asiáticos, de ahí viene el elemento musical, el sistema musical temperado europeo. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos africanos, parientes de la marimba, congéneres, son pentafonales. Y eso delata la procedencia asiática de estos instrumentos en África. Sin embargo, la marimba de Tecomates va a tener un ordenamiento heptafónico, es decir, de los 7 sonidos del sistema musical temperado traído por los europeos. Entonces ya la influencia europea pone su mano, ¿verdad?, en el nacimiento de ese instrumento. Vale. Entonces, ese ya no es africano, ya no es 100% africano. Menos porque los materiales son completamente americanos. Son locales. Son nativos, ¿verdad? Y yo le llamo, es un instrumento, digamos, en el cual se ha utilizado la tecnología selvática. ¿Me entiendes? Esto es importante en cuanto a materiales. A materiales y a la concepción, ¿me entiendes? Sí. Porque el siguiente paso, bueno, hay un dato muy importante, ¿verdad? La primera mención de la marimba en América. Entonces, ahorita voy a matar 2 pájaros de un tiro. ¿De dónde viene el nombre? Y segundo, la primera mención documentada de la marimba en América, porque no hay otra referencia anterior, y estamos hablando de la fecha del 13 de noviembre de 1680, ¿verdad? Entonces, esto ya ocurre en Antigua Guatemala, lo que ahora es Antigua, era la ciudad de Santiago. ¿Qué pasa con el término marimba? El término marimba es un término de origen bantú, obviamente. Bantú africano. Bantú africano, ¿verdad? Es un término, ¿verdad? Porque significa, etimológicamente, rimba es sonido de madera. Y ma, prefijo para el plural. O sea, sonidos de madera. Sonidos de madera, o múltiples sonidos, eso significa marimba allá en África. Allá en África, pero aquí, obviamente los mayaquichés escuchaban ese término y eso se lo pusieron, al instrumento, al nuevo instrumento, para identificarlo. Entonces, ocurre que ese nombre viene a identificar a un instrumento nacido en Guatemala.
Wow. en el Reino de Guatemala. Entonces hay que quitarse la idea de que la marimba es un instrumento prehispánico. No es para nada No prehispánico, al menos aquí. Sí, definitivamente no, ¿verdad? Claro que, digamos, la emoción y el chauvinismo, el nacionalismo quisieran, ¿verdad? Pero no hay evidencias concretas, arqueológicas, Claro. que demuestren, digamos, que los mayas conocieron, y ahí viene lo importante, hayan conocido algo similar al concepto de agrupación de tablillas. No hay. Claro. Sí hay algunas hipótesis ahí, pero nos llevaría mucho tiempo explicarlas, ¿verdad? Hay una hipótesis sobre la ilustración de un vaso de Ratinlinchul, se llama, un vaso encontrado aquí por Alta Verapaz, en Guatemala, pero es una interpretación, digamos, errónea de una figura. Resulta que es una persona que lleva, digamos, aquí le llamamos cacaste a lo que se lleva en la espalda y con una faja aquí de piel. Como que llevan troncos y cosas. Llevan cargas. Sí, ¿verdad? sí, cargas lo he de visto. leña, incluso hasta marimbas, a veces cargan así. Todavía se hace esto. Exactamente, Sí, lo he todavía visto. ha sido en el interior de la República. Entonces, este personaje que aparece ilustrado, porque la ilustración sí es maya, es decir, el objeto es maya, de origen maya. Pero, entonces, asoma una punta por aquí con unas líneas, ¿verdad?, que parecen la punta, digamos, de una marimba sencilla, además, ¿verdad?, que de un solo teclado. Yo a las personas que me lo han afirmado les he preguntado, bueno, ¿y de dónde sacaron, por ejemplo? Porque hasta han hecho una reproducción física de ese instrumento para decir, hasta le pusieron mayarimba. Ah, sí. Esto es un disparate porque es el término maya con un término africano. Este instrumento, entonces, que no es instrumento, lo han fabricado. Fueron a una fábrica de marimbas para recrear el instrumento. Pero el instrumento tiene una forma ovoide en el otro extremo, ¿verdad? Digamos, en la cara anterior está esa parte que se mira con líneas, pero el otro lado es ovoide. Quiere decir que al ponerlo en el suelo, aquello no tendría estabilidad. Bueno, es realmente muy, nosotros decimos muy jalado. No hay bases, no hay fundamentos científicos. Hablaba entonces de la primera mención de la marimba en América, 13 de noviembre de 1680, ¿verdad? Eso sí está documentado. El historiador Domingo Juarros citó la narración de la inauguración de la Catedral de Santiago, y entonces dice la narración que no fue de él, sino él citó al cura de Jutiapa, Diego Félix de Carranza y Córdoba, que dice, hubo 8 días de conmemoración para la inauguración de la catedral, que todavía está en pie en Antigua. Dice, la última noche, parece, fue de mayor festividad. Hubo un desfile alrededor de la plaza, y entonces dice, iba por delante una tropa de cajas, clarines, marimbas y otros instrumentos que usan los indios. Así dice literalmente, estamos hablando de 1680, ¿verdad?, finales. Entonces, ya se habla de un instrumento llamado marimba, ya está plenamente identificado, y dice, y otros instrumentos de que usan los indios, significa que está vinculado al mundo indígena, desde entonces, ¿verdad? Vale. Para que hubiese existido ya en ese desfile en 1680, era porque nació antes, pero no antes de 1527, como dijimos, ¿verdad?, antes de la llegada de africanos a Chichicastenango. Así que ahí ya tenemos 2 fechas fijas, ¿verdad? Sí. En ese espacio de tiempo, ahí se dio a nacer el instrumento llamado marimba. Vale. Más adelante, un siglo después, mediados del siglo XVIII, un presbítero, ya hijo de criollo, ya guatemalteco, pero es presbítero,
Recuérdate que los religiosos, incluso los que vinieron de España con los conquistadores, etcétera, eran maestros de música. Estaban educados con todas las capacidades, digamos, de tocar órgano, etcétera, etcétera. Conocían ya el sistema musical temperado. Venían obras de allá, todavía en el museo, aquí en el museo en Antigua, hay unos enormes libros porque servían para que un coro alrededor pudiese cantar aquellos. Tú lo puedes buscar aquí en el museo, especialmente el Museo de la Universidad de San Carlos, que está justamente a la par de la Catedral de Antigua. Entonces ya habían compositores importantes en España y digamos que a una pequeña diferencia de años ya en Guatemala ya se trabajaban esas obras que traían desde España, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ahora entender es que los religiosos tenían una enorme, digamos, formación musical. Este presbítero observó que a los indígenas, a los locales, no les agradaba el sonido del órgano. Pero por el contrario, en sus festividades reinaba la marimba. Todavía la marimba de Tecomates. Entonces él quiso reproducir este instrumento y ahí es donde viene aquello que te dije de la tecnología selvática. Quiso reproducir y hacerlo más grande, dada la dimensión, digamos, la extensión del teclado de un órgano, por ejemplo, ¿verdad? Porque era el referente de ellos. Y entonces, si la marimba de Tecomates tenía 21 teclas, él amplió a 42 teclas. O sea, la dobló. La dobló. ¿Pensaba siempre en una persona o dos personas que ejecutaban? Ahí viene el gran detalle. Viene él y construye este instrumento, pero el problema eran los resonadores, los tecomates, porque se le podrían. Ahí es donde yo digo, él no conocía la tecnología selvática, ¿verdad? Estos frutos se recogen en la montaña, se tienen que tratar, ¿verdad? Aparte de ceremoniales religiosos, etcétera, de las religiones nativas, y un tratamiento especial para que no se pudran. Entonces a él se le podrían. Se desesperó y dijo, bueno, entonces yo voy a construir los tecomates o las jícaras, ¿verdad? Y es así como él construye por primera vez esos cajones que ahora nuestra marimba hasta la fecha tiene como resonador. Que acaban con punta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí nace el segundo instrumento que se va a dar en llamar la marimba sencilla. ¿Por qué? Porque todavía tiene escalas de 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Verdad? Y lo que tú dijiste y observaste, te adelantaste a la observación, se constituye como el primero y único instrumento del mundo, instrumento colectivo del mundo, único, no hay otro. El piano se puede tocar a 4 manos, pero ya 6 manos ya es un relajo y 8 manos imposible, ¿verdad? Entonces, en cambio la marimba, digamos un instrumento normal, grande, de la marimba sencilla, pueden tocar 3, 4, hasta 5 personas en el mismo instrumento con todos sus, digamos, sus registros musicales debidamente distribuidos, ¿verdad? Armonía, melodía, armonía, segundas voces y bajos, ¿verdad? Entonces, prácticamente en un solo instrumento ya encontramos casi una orquesta, ¿verdad? Finalmente, un siglo después y algo más, finales del siglo XIX, el maestro Sebastián Hurtado construye su primera marimba de doble teclado. Ya Guatemala era independiente a finales del XIX, ¿verdad? Ya se había hecho la independencia. Obviamente. Sin embargo, los maestros Hurtado, los maestros Betancourt, son familias, digamos,
de gran importancia en el desarrollo de la marimba en Guatemala. Ellos vivían en Quetzaltenango, algunos provenían de un pueblito que está cerca que se llama Almolonga. Es donde el mercado de vegetales, sí, yo conozco. De unas zanahorias gigantescas, etc. Tazunil y Almolonga, sí. Exactamente. A 5 minutos está a pie de Quetzaltenango. Entonces los maestros que provenían, especialmente los Hurtado, provenían de ese pueblito Almolonga. Entonces ellos se trasladan a Quetzaltenango y ahí comienzan a generar una serie de cambios y entre ellos la construcción de la primera marimba de doble teclado en Guatemala. Entonces, imagínate, la pregunta original tuya era ¿por qué es tan importante la marimba en Guatemala? En Guatemala. Pues, ha crecido, claro, y se ha desarrollado enormemente en Guatemala. Vale. No hay otro país, ¿verdad? Ni en África, porque en África, por ejemplo, la marimba sencilla, el otro detalle, la otra característica importante es que Juan Joseph de Padilla era el presbítero de quien no lo había mencionado, tan importante, el que fabricó esta nueva marimba, creó esta nueva marimba a partir de la marimba de Tecomates. Le pone una estructura con 4 patas. Vale. Y la levanta del suelo de manera que ya puede ser interpretada de pie hasta la fecha. En África todavía no. Se tienen que sentar. Ni en Asia, sentados en el suelo. Vale. Todos los instrumentos. Quiere decir que esos grandes pasos que cualquiera diría, bueno, pues, cualquiera le puede poner 4 patas a una mesa, pues, ¿verdad? Pero no se la han puesto. Yo he visto instrumentos africanos, balafones, por ejemplo. He visto los balafones, los colocan digamos, en pedestales de teclados. Eso ya es una malformación. Vale. Pero bueno, ellos están resolviendo para poder tocarlo de pie. Pero normalmente la estructura está diseñada para tocar en el suelo. Entonces, todos estos grandes avances, y falta uno de los más importantes, ocurren en Guatemala. 1908, la marimba royal de los hermanos Hurtado de Quetzaltenango, hijos del maestro Sebastián, bajo el mando de Celso Hurtado, viajan a Estados Unidos. Una gira, los contratan, una gira de 3 meses y se quedaron 5 años. Ostras. Del éxito que tuvieron, ¿me entiendes? Era algo muy novedoso para Estados Unidos. Allá fue algo novedoso y el primer lugar a donde llegaron fue a Nueva Orleans, en momentos en donde estaba surgiendo el jazz. ¿Te das cuenta? Sí. Imagínate el momento tan apropiado. Sin embargo, el contratista los dejó abandonados. Tú sabes lo que puede significar eso. Los dejó abandonados ahí y les robó dinero y se desapareció. Ostras. Entonces los pobres se quedaron tocando en bares ahí en Nueva Orleans. Trabajo había. Y ellos con una gran, digamos, dominaban el instrumento virtuosísticamente, ¿verdad? Porque entonces ya interpretaban piezas, digamos, semiclásicas e incluso clásicas, algunas oberturas de Fonsupé y de otras que sonaban en Europa en esa época. Entonces, sin embargo, llegó un Salvador, ¿verdad? Una persona de la Universidad de San Luis, Missouri, y él los contacta y hace sus contactos y continúa la gira. De esa manera pueden ellos concluir dando una enorme gira por las principales ciudades de Estados Unidos y al punto de que se reconoce a esa marimba guatemalteca como la que introdujo la marimba en Estados Unidos, en donde era
completamente desconocida. Finalmente, el encuentro entre estas personas, ya para terminar, porque ya nos extendimos. Finalmente, el encuentro de la Marimba Royal de los hermanos Hurtado con un personaje gringo, con todo el cariño, ¿verdad? Entonces, resulta que este hombre era fabricante de instrumentos musicales, pero de metal. Hay un instrumento en la orquesta sinfónica que se llama Glockenspiel, que es como una lira, ¿verdad?, metálica, pero es un instrumento muy importante en la orquesta sinfónica. Él desarrolló las campanas tubulares que se usan hasta la fecha. Sí. Se llama John Calhoun Digan, se llama este gringo. Y entonces él se queda impresionado de escuchar ese conjunto, ¿verdad?, virtuosos. Eso debió haber sido extraordinario. A mí me hubiera fascinado conocerlos y escucharlos en persona. Entonces comienzan los símbolos de dólares en los ojos de John Calhoun Digan, y dice: aquí hay negocio, aquí hay negocio. Y entonces comienza a hacerles preguntas: cómo funciona el aparato, ¿verdad?, cómo funciona, y los maestros nuestros pues le dan el know-how, ¿verdad? Eso fue en 1908. En 1910 ya él construye su primera marimba, que es la que consideramos nosotros, yo la considero como marimba industrial, ¿verdad?, porque ya va a aplicar, digamos, la fabricación en serie. Y otra vez el problema de los resonadores. ¿A qué hora se pone este hombre a reproducir los cajones que había inventado Juan Josep de Padilla? Quiebra, no tendría sentido. Y entonces experimenta, como él manejaba los tubos, ¿verdad?, de metal, experimenta con tubos de aluminio como resonadores. Y ahí es donde nace la marimba industrial. Vale. Pero ya con teclado de madera traída de Quetzaltenango, de la fábrica del maestro Sebastián, porque toda esa información se la dan sus hijos, y entonces construye esa primera marimba. Y ojo, él sí va a registrar y a patentar ese instrumento a su nombre. Hemos ido directamente al tema, a hablar de la marimba. Pero, Lester, usted es una persona bastante reconocida aquí en Guatemala porque, entre muchas otras cosas, aparte de ser licenciado en música, profesor de música y todo, usted hizo algo especial por la marimba. Ha hecho muchas cosas, pero algo en concreto muy grande, que es que reconocieran a nivel constitucional la marimba, ¿verdad?, aquí en Guatemala. Si nos puede contar un poco cómo lo hizo y qué hizo para que esto fuera una realidad. Bueno, directamente yo no hice las gestiones, sino... yo creo que ha sido resultado del trabajo que yo he hecho, ¿verdad? Porque obviamente algún diputado con un olfato enorme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ha escuchado estas cosas y ellos han sido los que han propuesto, digamos, en el Congreso de la República. Por ejemplo, en 1978 se declaró a la marimba Instrumento Nacional de Guatemala y se le asignó un día de celebración, que es el 20 de febrero, que también coincide con la celebración del Día de Tecumán. Yo creo que por alguna razón se asociaron ambos, que después fue símbolo patrio la marimba. En 1999 se elevó la marimba a símbolo patrio, también declarado por el Congreso de la República. Pero hasta ahí todo es guatemalteco. Pero en el año 2015, la Organización de Estados Americanos declara a la marimba guatemalteca Patrimonio Cultural de las Américas. Entonces yo creo que ahí ya tiene una connotación internacional. Y bueno, a través del trabajo que comenzó a realizar John Calhoun Digan, gracias a haber
observado y de alguna manera tomado ideas de la marimba de los hermanos Hurtado. Ahora la marimba industrial, como tal, ya plenamente moderna, desarrollada, elaborada con estándares de ingeniería acústica, ya está en todo el mundo. Ahora tenemos solistas chinos, solistas taiwaneses, japoneses, especialmente del primer mundo. Grandes solistas que yo he tenido la oportunidad de conocer, de tener relación con ellos. España, por supuesto, ¿verdad? Autor también del libro La Marimba, Un estudio histórico, organológico y cultural. Usted ahí relata también el origen. Aquí está todo lo que, y mucho más, ¿verdad? Porque imposible reducir en pocos minutos este documento, ¿verdad? Enorme, que ha tenido reconocimiento internacional. Yo me preguntaba también, ¿cómo un instrumento, porque en el texto ese que se menciona la marimba y otros instrumentos que usaban los indígenas, ¿cómo pasa, por qué la preferencia por la marimba y no, por ejemplo, por el sicolag, ¿no? Porque también es un instrumento, que se llama así, ¿no? Sicolag, sí, que es un instrumento indígena también, muy usado también en Chichicastenango. Exactamente. Entonces, ¿por qué la marimba sí y otros no? ¿O por qué la marimba adquiere más importancia que los otros, ¿no? Y también, ¿cómo pasa? Porque la independencia de Guatemala la hicieron los hijos de los españoles, ¿no? No eran indígenas. Entonces, ¿cómo pasan estos hijos de los españoles a adoptar la marimba, que era un instrumento indígena, como toda la nación? Bueno, yo creo que ya a través del tiempo el instrumento va ganando notoriedad, ¿verdad? Obviamente poniendo un instrumento como el sijolag contra un instrumento colectivo sale perdiendo, obviamente, claro, ¿verdad? Pero cada uno tiene su espacio. Por ejemplo, en un cambio de cofradía, que es uno de los elementos más digamos, importantes del impacto, digamos, de la cosmogonía maya en la sociedad aún actual. El cambio de cofradía surge a través de un sincretismo, ¿verdad? Porque el concepto de cofradía viene de los españoles, viene de España, ¿verdad? Pero aquí digamos, se digiere y se hace soluble con estructuras similares que ya existían aquí, ¿verdad? Por ejemplo, santo con un dios prehispánico, ¿verdad? No vamos a decir maya, digamos, San Isidro Labrador, que trae la lluvia, con el dios de la lluvia. Vale. Entonces, hábilmente las poblaciones indígenas supieron, digamos, hacer paralelismos, ¿verdad? Para, digamos, evitar que fuesen castigados, ¿verdad? Por estar digamos, con ritos paganos, como ellos Entonces hubo un sincretismo, ¿verdad? Hasta la fecha, no solo en el campo religioso, sino en todos los campos, y entre ellos el nacimiento de la marimba, un sincretismo de valores, ¿verdad? De valores culturales, de elementos, en este caso, de la música. Entonces, sí va a quedar siempre un espacio para el tamborón y el sijolag, o el tamborón y la chirimía, porque ese es el otro instrumento. La chirimía tiene digamos, una boquilla de doble caña, ¿verdad? Como el oboe, como el fagot. Y entonces, este instrumento también fue traído por los españoles, pero totalmente readaptado por las poblaciones indígenas, ¿verdad? Por eso es que la música indígena, ahora con sus, llamémosle defectos, pero que no son defectos, ¿verdad? Supongamos que una chirimía, una dulzaina española es traída aquí, viene, digamos que perfectamente afinada, de acuerdo al sistema musical temperado europeo, ¿verdad? Los 12 sonidos que manejamos hoy en todo el mundo, pero en aquel entonces no.
Entonces, esos instrumentos son copiados, ¿verdad? Te puedes imaginar con todos los, llamémosle, defectos, que no son defectos, ¿verdad? Sino con todas las limitaciones, limitaciones culturales, porque si ese instrumento no me pertenece, ¿verdad? Yo no lo conozco, pues lo que veo y escucho, yo voy a tratar de copiarlo y no va a salir una copia fiel, Claro. imposible. Entonces, la afinación es parecida, dejémoslo ahí. Vale. ¿Verdad? Por lo tanto, estos instrumentos, sin embargo, sirven para hacer la música indígena. No para hacer la música de Mozart, ¿verdad? No, para ellos está perfecto. Entonces cualquier otro, si no entiende el elemento cultural, va a decir, está desafinado, pero no es eso, ¿verdad? Es que es entonces, diferente. Obviamente, el tamborón y el sijolaj, el tamborón y la chirimía con todas sus imperfecciones, entre comillas, ¿verdad? Y por el otro lado la marimba, que también, la primitiva también es imperfecta, pero perfecta para hacer la música indígena que necesitan para sus rituales. Entonces, en un cambio de cofradía, sí está el sijolaj y el tamborón. Por ejemplo, si tú cuando estés en Chichicastenango y observas que vienen los cofrades, adelante viene un pito y un tamborón, ¿me entiendes? Entonces, la marimba de Tecomantes es portátil, pero es más portátil el sijolaj. Ahí le gana, digamos, en ese terreno, en el terreno. Pero sí también la marimba de Tecomantes es portátil, ¿verdad? Se cuelga aquí, tiene un arco que queda en el estómago para evitar pegar con el estómago las teclas y matarlas. Entonces también es portátil, ¿verdad? Acompaña procesiones, etcétera. Entonces yo creo que cada una tiene su propio espacio, por eso es que, y no compiten, claro. Cada una tiene su lugar y su momento en el ceremonial. Vale. ¿Y cómo se sabe cómo pasa, digamos, de ser algo, como se menciona, de algo de indígena a ser algo ya de toda la nación, digamos? La cofradía indígena. La cofradía. La cofradía indígena, porque hay una cuestión. Cuando hay algún elemento extraño, llega a la comunidad, pero es útil, primero lo consultan con las deidades. Ahí le llaman los alcaldes rezadores, que son como intermediarios, ¿verdad? Si yo tengo una persona enferma, yo busco a un rezador. Tú lo puedes observar en Chichicastenango. Hay alguien que está rezando por él, porque tiene una velocidad y una facilidad de expresión para comunicarse arriba. Entonces, solicitan el permiso. Por decirte algo, la marimba, el sijolaj, el tamborón, ¿verdad? Sí. Antes de adoptarlo, ¿verdad? Así que son trabajos que antropólogos guatemaltecos, entre ellos Flavio Rojas Lima, han podido desarrollar en nuestro país, y gracias a ellos yo te lo puedo estar narrando. Y ahora una pregunta un poco más personal. A ver. ¿De dónde viene su afición así personal por la marimba, ¿no? Porque podría haber sido el piano. La marimba y el piano tienen similitudes en cuanto a la disposición de las notas, ¿no? ¿Me han dicho o no? Sí, ¿verdad? Similitud, ¿verdad? Pero no son iguales. No, claro. Sí. Sí. Entonces, ¿de dónde viene personalmente su afición por la marimba? Bueno, primero yo creo que hay una disposición familiar, ¿verdad? Del lado de mi madre, mi abuelo materno y sus hermanos estudiaron a principios del siglo XX, imagínate, en el Conservatorio Nacional. Uno estudió violín, mi abuelo,
Mi otro tío estudió violonchelo, el otro estudió clarinete y saxofón. Entonces ellos al regresarse a su pueblo, en aquel tiempo no había ni carreteras. Claro. Era imposible. Eran caminos así, o sea, de terracería. Solo para llegar, salir de Tacisco, de nuestro pueblo, ¿verdad? De donde yo provengo, para Escuintla, que está como a 40 kilómetros, 45 kilómetros, era una semana de viaje, ¿verdad? En carretas de bueyes, porque había que atravesar ríos. Era tracción animal. Sí, que a veces habían, digamos, se habían inundado, en fin, ¿verdad? Entonces era muy difícil. Ahora dice uno, bueno, estudié en el conservatorio, pero en aquel tiempo era muy, muy difícil, ¿verdad? Tenía que haber una gran vocación. Yo heredo esa vocación a través de mi madre, que también tocaba guitarra. Mi abuelo le fabricó, porque además era luthier, él le fabricó una guitarra a su tamaño cuando era pequeña. En fin, de ahí proviene mi vena musical. Uh-huh. Ahora, el encuentro con la marimba fue por persistencia, ¿verdad? Primero, mi papá regaló a mis 3 hermanos y a mí una marimbita a la edad de 10 años. Y ahí comienzo yo a experimentarla. Este instrumento me gusta, me llena. Paso a estudiar ya en el ciclo diversificado el Instituto Técnico Vocacional. Y posible que yo estudiara música en el conservatorio. Para la mentalidad de mis papás, ellos querían que yo estudiara algo más técnico, digamos, más productivo en la universidad. En el Instituto Técnico fundé ya una primera marimba de pura casualidad, nos llevaría mucho tiempo el detalle. Ya sabía ejecutarla. Yo aprendí esa marimbita desde los 10 años. Vale. A los 17 años es que fundé ya este grupo, porque había desarrollado yo mi oído y cómo distribuir las voces en un conjunto. Paso a la universidad a estudiar, obviamente, ingeniería eléctrica, porque había sacado perito en electricidad y bachiller industrial antes. El primer día de clases en la universidad nos dicen, hoy no hay actividad, sino hay una actividad cultural en el auditorium. Vamos, y es un concierto de marimba de la Facultad de Ingeniería. ¿Y eso el primer día ya? El primer día, por eso te digo, era una indirecta. Es una constante, ¿verdad? Que se me atraviesa la marimba por todos lados. Total que estuve 2 años estudiando ingeniería y luego ahí, al año siguiente que entré, ya era yo el director de la marimba de estudiantes, luego participé en varios conjuntos, en una estudiantina, introduje la marimba a la estudiantina, etc. No, esto no es para mí, entonces renuncio y me voy para el conservatorio, a costa de mis papis. Pero llegando ese año que yo llegué al conservatorio, comienzo a tocar en la orquesta sinfónica. Imagínate el gran salto, porque yo ya dominaba el instrumento. Y por alguna razón había una necesidad de interpretar el xilófono ahí en la orquesta. Uh-huh. Y me llaman a mí. Yo apenas estaba empezando a leer música, pero ya me metí. Y bueno, entré como cuando uno se mete a una piscina grada por grada, y cuando vengo a sentir ya estaba sumergido completamente en la música. Así que, en fin, ya es algo que posiblemente se trae, ¿verdad? En la fibra, y la marimba se me atravesaba por todos lados. Entonces ya se enfocó en esto. Así es. Perfecto, muy bien. Pues, ya no la pude esquivar. Lo dejamos aquí. Yo creo que la gran pregunta del día ha sido respondida. Yo personalmente me ha gustado mucho, se me ha pasado súper rápido hasta ahora, porque hay muchas cosas interesantes que yo no sabía, por ejemplo, y que seguro mucha gente tampoco sabía, como que el origen de la marimba, que todos sabemos que es en Guate, pero específicamente
en Chichicastenango. ¿Por qué? ¿No? Por esa mezcla de cultura africana. Y la etimología de la palabra también, súper curiosa. Sí, sí. Y en fecha de hoy es el instrumento nacional de aquí de Guatemala. Sí. Patrimonio también. Patrimonio cultural, bueno, obviamente, y símbolo patrio. Y símbolo patrio. Símbolo patrio, ¿verdad? ¿Cuáles son para usted, o sea, en su opinión, las piezas más significativas en marimba? O sea, ya en concreto, ¿no? Bueno, las más emblemáticas, ¿verdad? Yo comienzo con una composición que no fue escrita para marimba específicamente, pero una vez se adoptó, ya quedó en la marimba, que es Luna de Xelajú. Ferrocarril de los Altos, ahí ya me estoy pasando a llevar dos grandes compositores, Paco Pérez, Domingo Betancourt. Y agradecer finalmente pues, que haya venido a compartir su sabiduría con todos nosotros. El mundo de la marimba es fascinante, fascinante de verdad. Y creo que, como decía antes, todos hemos aprendido muchísimo en el episodio de hoy. Lester, muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias, Paulino, y bueno, seguimos a la orden y que pases un buen tiempo en nuestro país, Guatemala. Muy, muy amable, gracias. Adiós, hasta la próxima. Gracias por quedarte hasta aquí. Chao.